La importancia de creerle a Dios. Y fíjense que digo la importancia de creerle a Dios y no de creer en Dios, que es completamente distinto. Una cosa es creer en Dios y mucha gente en el mundo, y no estoy hablando de nosotros como hijos, sino que mucha gente en el mundo dice cree en Dios, pero cree a su manera. Ahora nosotros lo que tenemos la revelación de que Dios es nuestro Padre, de que Jesús murió ocupando ese lugar que nos tocaba a nosotros, los pecadores, en esa cruz. Ya no creemos solamente en Dios, sino que le creemos a Dios. Creemos en sus promesas, creemos en su palabra, creemos en que todo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es realidad para nosotros, para sus hijos. Les voy a compartir un poquito de un testimonio. Cuando yo era pequeño, mis padres les encantaba viajar. Mis padres eran de esas personas que tomaban el carro, tomaban el auto y salían a viajar. Y a veces, le estoy hablando de esto de hace casi 40 años atrás, nosotros tomábamos rutas que no conocíamos. Y en ese tiempo no existía la tecnología que existe ahora. Entonces mi padre, para orientarse, usaba mapas que eran hechos de papel. Se compraban los mapas en las gasolineras. ¿Para qué compraba uno un mapa? Porque uno sabía de dónde salía, pero necesitaba determinar el destino y cómo llegar a un destino seguro. Para eso existían los mapas. Entonces uno se fijaba y se guiaba. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos el Google Earth, tenemos el Google Maps, tenemos el Waze, que a veces lo usamos todos los días, hasta para ir cerca, hasta para trabajar. Nosotros podemos usar esas herramientas tan avanzadas que existen y dependemos de eso. Ahora bien, no sé a cuántos le pasó, pero a mí me ha pasado cuántas veces de que esos mapas tan avanzados a veces nos mandan a desvíos o nos hacen demorar más tiempo o no nos hacen llegar al destino correcto. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos el mapa o el GPS más seguro que hay, que es la palabra de Dios, que nos dice cómo ir, a dónde ir y cuál va a ser nuestro destino en Cristo Jesús. Entonces es muy importante de que tomemos la palabra de Dios y la creamos por sobre todo. La Biblia, la palabra de Dios, no es para tenerla abierta como hacen muchos con un vasito de agua y pensar que los demonios se van a ir. No, 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 no. La palabra de Dios es para leerla, para escudriñarla, para estudiarla y por sobre todo para creerla. Porque la palabra de Dios, si está escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, es verdadera. Y le voy a citar por qué debemos creerle a Dios. Dice Números 23, capítulo 23 y el versículo 19, y esto es muy importante. Yo sé que por ahí lo has escuchado, que por ahí ya te lo han predicado, pero esta vez yo siento que Dios va a poner algo más en tu vida y va a edificar. Números capítulo 23 y verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es muy importante. No sé cuántos han conocido hombres que mienten, si puedes levantar tu mano donde quiera que estés, pero yo he conocido hombres que han mentido y también yo he mentido alguna vez en mi vida, ¿por qué no? Pero esa es la diferencia que hay con Dios. Dios dice la palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer y punto. Él está determinado por su palabra a cumplir todo lo que ha escrito. Ese es nuestro Dios, un Dios que se puede manifestar, un Dios que lo puede hacer. Ahora, toda la palabra de Dios tiene condicionamientos que las vamos a discutir con una persona muy especial que está a mi lado, que es el invitado, y es nuestro pastor Carlos Valenzuela. Buenas noches, pastor. Es un placer estar acá. Compartiendo lo que decía Dani, es muy importante y creo que nosotros los creyentes, la iglesia, tenemos que establecer bien la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una versión de la Biblia que se escribió en 1985. Es una versión que se tradujo del Primero Nuevo Testamento. La intención de esta versión fue estudiar a profundidad el texto original para expresar lo que realmente cada palabra decía. Incluso una de las palabras que más sobresale en el Nuevo Testamento es la palabra en. Esa simple palabra.
Y, por ejemplo, en Juan 3:16 dice que, por tanto, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y esta versión, que es una versión que fue escrita por el ministerio de Watchman Nee. Ellos comenzaron antes de 1985 a estudiar el texto original, todo el idioma griego, y encontraron que esa expresión en, cuando se refiere a Dios y a Jesús en fe, es totalmente diferente al en que nosotros conocemos. Entonces, de allí, que hay, literalmente podemos decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay como dos formas de creer. La primera es esta, y Abraham, y conectando con lo que tú estás diciendo de números y lo que estás diciendo del creer en Dios y creerle a Dios, en Génesis 15 es bien interesante cuando la Biblia dice que Dios se le aparece a Abraham y dice que la palabra de Dios llega a Abraham en visión y le habla y le empieza a hablar de lo que va a hacer con él. Y Abraham duda, y una de las dudas es que le dice, le está prometiendo una descendencia, dice, no tengo hijo, mi esclavo va a ser el heredero. Y Dios le contesta. Y me gusta mucho cómo dice la versión Nueva Internacional. Y voy a leer solo 3 versículos para conectar con lo que tú estás diciendo. Y en Génesis 15, del verso 1, dice, Dios le dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham. La palabra de Dios vino a Abraham en visión. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes va a ser Eliezer Damasco, que era su sirviente. Luego le dice en el verso 3, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la va a recibir uno de mis criados. Y en el verso 4 dice, no, Dios le contesta, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Y Abraham dice, luego el Señor lo llevó, pero Dios lo lleva afuera, o sea, estaba en un lugar, lo lleva afuera y le da esta palabra que nosotros conocemos mucho en la iglesia, los creyentes, los cristianos. Le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si las puedes contar, así de numerosa será tu descendencia. Ahora, lo interesante acá es que la palabra creyó, que usa aquí el Antiguo Testamento para cuando dice creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Esa expresión creyó, algunos creen en la iglesia o fuera de la iglesia, que tiene que ver con creer en Dios basado en la existencia de Dios. O sea, alguien puede creer que Dios existe, alguien puede creer que Dios es real, y eso no significa que cree en Dios a la manera que nosotros debemos creer en Dios. Amén. Es distinto. Entonces, mucha gente, uno le pregunta cuando le quiere compartir de Cristo, ¿conoce a Dios? Sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Ellos creen en la existencia de Dios, y es cierto, pero hasta ahí llega su creencia. Entonces está más basado en una creencia mental que una fe espiritual. Entonces Abraham tuvo esa fe, o sea, en otras palabras, cuando hay gente que cree acepta la existencia de Dios, acepta algún rasgo incluso de la naturaleza de Dios, es poderoso, es grande, sí, Él es poderoso, pero hasta allí. Entonces, esa es una forma de creer en Dios que se queda limitada, porque realmente creer en Dios, con la manera que Juan 3:16 lo dice el Señor a través del libro de Juan, el Evangelio de Juan, con el que por tanto Dios amó al mundo, envió a su Hijo, y el que cree en Él es totalmente distinta. Entonces, Santiago ha dado un buen ejemplo. El apóstol Santiago habla de esta fe que estamos hablando, de que creer en Dios por la existencia. Cuando dice, tú crees, en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Eso lo decía el pueblo de Israel en el antiguo tiempo. Y dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué Santiago menciona esto? Porque antiguamente el pueblo de Israel, en Deuteronomio 6 está esta palabra, ellos se acostumbraban a recitar, nuestro Dios es uno, nuestro Dios. Ellos creían en el Dios de Moisés. Moisés les testificaba del Dios, que él tenía una relación, y ellos creían en ese Dios, pero nunca quisieron creer en él como Moisés creía en Dios. Entonces ellos creían en la existencia de Dios, creían que Dios era poderoso, miraban el fuego que descendía sobre aquella montaña, cuando Moisés estaba ahí metido con Dios, y miraban la nube y miraban el humo, incluso le decían, ve tú, nosotros nos quedamos en nuestras tiendas. Así hay aún mucha gente, lamentablemente, en la iglesia de Cristo. O sea, cree en la existencia de Dios, cree que Dios le puede hasta hacer una sanidad, pero hasta ahí llega su creencia en Él, no va más allá. Y esa no es la fe que a Abraham le fue contada por justicia, o por justicia cuando le creyó a Dios. Ahora, ¿en dónde está la diferencia? Hay una grande diferencia. Santiago rompe con esa palabra cuando dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero siguen siendo demonios.
no dejan de ser demonios. Entonces, Santiago está mostrando la diferencia entre el acuerdo mental de creer que Dios existe, que Dios es bueno, y la fe genuina que lleva a salvar. Entonces, en el Antiguo Testamento, vuelvo a decirte, ellos tenían esa costumbre, decir cosas de Dios, afirmar cosas de Dios, pero hasta ahí llegaba. Y lo que Santiago rompe con esta declaración de la palabra que él da en Santiago capítulo 2, cuando dice que los demonios también tiemblen y crean, hablando de creen en Dios, él compara el conocimiento que Satanás tenía, que ha de haber transmitido a sus demonios, de Dios. En otras palabras, los demonios están más conscientes de la existencia de Dios que mucha gente en el mundo. Wow. Pero no dejan de ser demonios. No temen a Dios de la forma que debemos, como Abraham temó a Dios. Temen porque van a ser condenados, pero no temen por amor a Dios, no temen por obediencia y respeto a Dios. Y de ahí que cuando Jesús se aparecía, es interesante que los primeros que identificaban a Jesús en muchos lugares eran los demonios. O sea, ahí viene el Hijo de Dios y se postraban delante de él. Y los demás no creían. Y Jesús llevaba tiempo tal vez enseñándoles, predicándoles del Evangelio y no creían. Y nada más se presentaba en un lugar donde habían demonios. Pasó en una sinagoga en Marcos capítulo 1. Pasó en Marcos capítulo 4 con el endemoniado gadareno. Se postró. Es como que habían... Esa escena es interesante porque como que habían dos personas dentro. El endemoniado gadareno sale a enfrentar a Jesús y como que a medio camino se postra. Yo me imagino, mi imaginación santa, Dani, que él lo iba a ir a atacar, el demonio. Pero el hombre que estaba dentro, poseído por el demonio, peleando, se postra delante del Señor. Y el demonio entonces empieza a confesar quién es el que está enfrente. Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué tienes conmigo? No nos atormentes. Y todos los demás que venían incluso en la barca con él, sus discípulos, hasta ese momento ninguno de ellos había hecho una declaración semejante de Jesús. Wow. Acaba de parar la tormenta cuando iban camino a Gadara y todavía ninguno de ellos se había dicho, wow, este es el Hijo de Dios. Y salen, o sea, hay dos maneras de creer en Dios y lo podemos decir de esa manera y no quiero que usted se confunda en cuanto a eso de creerle a Dios y creer en Dios, creer en su existencia, creer en algún aspecto de su naturaleza, pero eso no significa que alguien cree en Dios como para tener una relación y depender totalmente de Él. Precisamente creo que ese es un punto importante, porque como decías, los israelitas recitaban y decían o rezaban, Dios es uno, pero la diferencia fundamental que había entre Moisés y ellos era que Moisés tenía una relación. Moisés dice la palabra que estuvo cara a cara, que Dios se acercó como un hombre que le habla cara a cara. O sea, la relación que tuvo Moisés lo hizo creer en él, creerle a él y desarrollar una relación tan íntima y tan preciosa que no había forma de que Moisés no pudiera creer a Dios, porque él había visto manifestarse y porque él había hablado. Entonces, como dice Santiago, parte del creer a Dios, no como el mundo cree, es tener una relación con él. Y ahí a medida que vamos a conociendo, vamos a llevarlo a lo natural. Nosotros pongamos un matrimonio. Nosotros conocemos a la persona, la conocemos, nos casamos, conocemos a la persona, pero a medida que transitan los años, vamos a conocer de la persona y mientras más nos acerquemos, esa relación debería estar más fuerte. Lo mismo sucede con Dios. Ahora, el creerle a Dios, el creerle a lo que Él tiene para nosotros, pastor, y me permito decir eso, a ver si espero que estemos de acuerdo, no significa que el creer una palabra de Él no vaya, hasta que esa palabra transcurra o se manifieste, que vaya a haber obstáculos que se levanten y muchas veces esos obstáculos nos pueden impedir llegar a creer, como le pasó a Abraham, que esperando por el hijo, de verdad, él se adelantó y quiso hacerle un favor a Dios y tuvo a Ismael. Y hablando de Moisés en el capítulo número 13 de Números, Dios le da una instrucción y le dice que escoja a 12 personas para que vaya a inspeccionar la tierra que Dios le prometió. Es una promesa. Dios le dijo, yo le voy a dar esta tierra. Habían pasado más de 400 años y manda a inspeccionar. Ahora, de los 12 espías, 10 dieron un reporte negativo y solamente 2, Josué y Caleb, dieron un reporte positivo de la tierra. Y yo pensaba esto, meditaba en el Señor. Los 10 que dieron el reporte negativo, ¿vieron los frutos gigantes? ¿Vieron las uvas enormes? Y también vieron a la gente grande. Lo mismo que vio
es que vieron esos 10, lo vieron Josué y Caleb, pero ellos no pusieron sus ojos en la gente, en los guerreros, en los gigantes, sino que pusieron sus ojos en lo que Dios le había prometido y por eso vino el reporte. Ahora, Josué era la única persona que estaba cercana a Moisés cuando Dios se reunía. Relata de que estaba a la puerta del tabernáculo también Josué. No es cualquier persona. Y dice que Dios que hay un espíritu distinto en estas dos personas. Ahora, dice Dios, les voy a dar la tierra prometida. Pero no fue que Dios agarró la tierra prometida, le puso un moñito y se la dio, no. Josué tuvo que pelear contra 31 reyes para poder recibir la tierra prometida. Con esto, ¿qué te quiero decir? A lo mejor Dios te prometió algo. A lo mejor estuviste esperando tu bendición. A lo mejor Dios te dio una palabra y ha tardado, y ha tardado. Se levantan dificultades, pero esto no significa que dejes de creer en Dios. A lo mejor Dios se llevó a alguien muy querido, muy cercano en esta época de pandemia, pero Dios te pide que sigas creyendo y a lo mejor esa persona fue salva y es lo que más importa, que esa persona haya sido salva. Pero lo que sí te quiero decir es que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Lo único que hay que hacer, y esto es fundamental, es creer en la palabra de Dios y creerle a Dios, que si Él lo dijo, Él lo va a poder hacer. Sí, fíjate, tú estás diciendo algo muy importante y lo vamos a conectar, lo voy a conectar con lo de Abraham. Primero termino con esta parte que Santiago dice en el capítulo 2, los demonios, y lo afirma, Amén. también creen y tiemblan. Sí. O sea, Satanás tiene una creencia en la existencia de Dios y en ciertos aspectos de su naturaleza. Es poderoso, omnisciente, pero no significa que se convierta a él. Y los demonios igual. Entonces los demonios creen algunas cosas que son verdaderas de Dios, como por ejemplo, saben que Dios es real, saben que Dios es poderoso, tienen una teología de Dios, y esa es la teología muy parecida a que las religiones toman. Hablan de un Dios y todas las religiones tienen un Dios que se parece un poco al Dios de los cristianos porque existe un Dios, porque tiene ciertas características, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, porque el Dios de la Biblia es un Dios relacional, ¿no? Pero entonces voy a esta parte. ¿Cuál fue la clave en la parte de Abraham? Porque le dice Dios, ven aquí afuera, cuenta todas esas estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham, el pensamiento de Abraham es, no tengo ni un solo hijo. O sea, ¿cuándo voy a tener esa cantidad que puede hacer allá lo que hay arriba si no tengo uno solo? En otras palabras, luego entonces decide creerle a Dios. O sea, la fe de Abraham no se fundamentaba en nada de los hombres, ni nada de él, sino aceptó quién Dios es y aceptó lo que Dios le dijo. Creyó a partir de ese momento en base a lo que Dios le dijo. Él me va a dar una descendencia Amén. tan numerosa, y comenzó en Génesis 15 un Abraham diferente a caminar, a servir a Dios, que cuando llega al 22, ya con un hijo crecido, el de la promesa, ya estaba Ismael, pero ya estaba Isaac, Dios se lo pide que lo sacrifique para él. Y estaba ya a tal fe de Abraham con Dios que no dudó en hacerlo. Tal vez pudo haber pensado algo diferente, pero la Biblia es muy clara. Dice que preparó el asno, preparó la leña, preparó el cuchillo y agarró camino para el monte Moría a sacrificar a su hijo. Y cuando le pregunta al hijo Isaac, dice el Génesis 22, ¿a dónde vamos a ir? Estas son las palabras de Abraham. Iremos, adoraremos, plural, y volveremos, plural. O sea, era tal la fe de Abraham en Dios a ese punto que ya él miraba más allá de lo natural, de lo que está basado en lo que en la posibilidad humana. Y ya miraba en la imposibilidad de Dios. Porque yo pienso que Abraham dijo, bueno, si Dios me permite que lo mate y lo voy a matar, Él me lo va a devolver. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Él iba a dar un hijo del cual vendría toda esa descendencia numerosa que tendría. Entonces no tenía sentido que se lo fuera a quitar. Pero eso es, y ahí fue la primera vez que aparece la palabra adorar. O sea, ya la fe de Abraham está en una relación personal. Ahora, fíjate esto, interesante. La fe que Abraham tuvo en Dios, aceptaba quién Dios es, aceptaba lo que Dios decía, pero aceptaba el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, ¿cuál es el testimonio de Dios? Dios es fiel. Amén. Dios es digno de confianza. No hay nadie más digno en la tierra que usted pueda confiar que Dios. Si usted tiene una palabra que Dios le dio, asegúrese que sea Dios, es 100,000, no sé cuántos millones confiable, no debe dudar. Ahora, quiero decir algo bien interesante. Abraham no tenía ningún hijo. Su fundamento no estaba basado en algo natural, estaba basado en lo que Dios le dijo. No tenía ningún hijo solo como para pensar en una descendencia numerosa. ¿En qué se empezó a basar su fe? En lo que Dios dijo. Por eso entiendo que Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿no?
Pero hay algo aquí impresionante. La fe que tuvo Abraham en Dios está basada en lo que Dios dijo. La fe que cree a Dios entonces es una fe que se levanta sobre todo aquello que es contrario a lo que Dios dice. Wow. O sea, si Dios dice que tu familia puede ser salva, hablando de usted o nosotros que estamos acá, y ahora su familia está tal vez perdida, alcoholismo, no quiere nada con Dios, hay una promesa, cree en el Señor Jesucristo que fue dada a un carcelero y tú y tu casa serán salvos. Si Dios lo dijo, es porque eso es posible, a pesar de todo lo adverso que se pueda ver. Y así puede ser en la sanidad, en la restauración de un matrimonio, en la provisión. Porque Dios lo dijo, no lo dijimos nosotros, no tendría el mismo peso ni la misma confianza. Por eso es que yo tengo mucho cuidado y celo, Dani, y ustedes lo saben acá en nuestra iglesia, Amén. con las revelaciones, que no hay una escritura para respaldarlas. Porque puede no ser de Dios, puede sonar muy bueno, muy emocionante, muy revelador, puede sonar, pero si no hay una escritura en la Biblia que respalde esa revelación, yo no pondría mi confianza totalmente en eso, porque yo dudaría que Dios lo dijo. Ahora, si Dios lo dijo y hay una palabra escrita que respalde ese rema, entonces está confiado, está totalmente confiable de que Dios lo va a hacer, porque lo dijo. En la Biblia hay más de 3.000 promesas, ¿verdad? De parte de Dios. 3.000 promesas para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. ¿Cuánto cuesta a veces cuando venimos de un trasfondo, ¿no? Los que estuvimos en el mundo, cambiar? Muchas veces cuesta cambiar, sacar eso que teníamos antes, los paradigmas mentales o las estructuras, porque antes nosotros creíamos en otra cosa. Hay gente, por ejemplo, que cree en distintas cosas. Hay gente en el mundo que cree en las finanzas, en la bolsa de valores. Hay gente que cree que el banco le va a cuidar su dinero, más sin embargo puede pasar algo, la economía puede fracasar y puede perder todas sus inversiones. Por eso es muy importante creer, poner nuestra fe en lo único que es seguro, porque todo, inclusive en las personas, pastor, podemos creer en algo y Dios es bien claro. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice él. O sea, primeramente se pone él para que confíen en él. Y entonces hay gente que puede confiar en gente y podemos fallar. Yo puedo fallarte, puedo fallarle a mi esposa, a mis hijos, pero Dios es el único que no nos va a fallar. Aunque nosotros nos podemos sentir desahuciados, aunque nosotros podemos haber, como dije hace un rato, perdido un familiar, sabemos de que Dios está ahí y que Dios está para consolarnos y que Dios en esos momentos que estamos mal es el único que puede darnos la paz que nos prometió Cristo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos da la seguridad de que un familiar, al haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sabemos de que está ahí. Y quiero compartir un testimonio. Hace cosa de 10 años, me tocó ir a orar por el hermano de un discípulo que estaba con leucemia en el hospital y se estaba muriendo, le quedaban pocos días de vida. Fuimos, oramos, por fe declaramos de que iba a ser sano, pero por sobre todo aprendí que me enseñaste de creer primero por la salvación de la persona. Eso es lo más importante. Hicimos la oración de fe. Resumiendo, a los 2 o 3 días la persona fallece y me tocó ir a dar el servicio fúnebre, a ministrar ahí. Y estaba lleno de gente, había más de 100 personas. Y en un momento, cuando me dan la oportunidad de dar la palabra, me paro junto al féretro y digo, nosotros con la hermana de este muchacho creímos por su sanidad hasta el último momento, pero lo mejor que puede haber pasado es que por fe hicimos la oración de fe y creemos de que está en el cielo. Y yo veía que la gente empezaba a hacer así con la cabeza y sentía, le digo, y por sobre todo, él ya no está sufriendo de cáncer, sino que está sano al lado del Señor. Y la gente empezó a decir que sí, que sí, que sí. Y dijimos otras 2 o 3 palabras. Y a la hora del llamado, que hicimos el llamado, la gente creyó eso y más de 50 personas fueron salvas. Por eso es muy importante nuestra creencia ponerla en la palabra de Dios, en Dios y creer. Si la persona no se va a salvar de la enfermedad, creer porque va a ser salvo. Porque eso es lo más importante. Tenemos gente que está sana, pero que lamentablemente va a terminar sus días o la eternidad la va a pasar en el infierno. Yo aprendo mucho de todo de lo que enseñas y es preferible vivir menos años que se lleve a la gente, pero que sean salvos, a vivir una vida larga y que se pierdan, porque lo principal es nuestro destino final y nuestro destino final está marcado por creerle a Dios, creer que Jesucristo murió por nosotros, por creer su palabra y obedecerla hasta el día en que nos toque partir, pastor.
Hay una joven hace tiempo, no recuerdo en qué país estaba predicando y me dijo, oh, pastor, pero la Biblia dice que tiene más de 3,000 no sé cuántas promesas, pero yo no he encontrado ninguna que Dios me prometa un marido. Le digo, bueno, eso hay que Una soltera sí, desesperada. hasta por la cámara escucho la sonrisa de algunas solteras. Ahora, hay algo interesante y quiero que usted preste atención a esto. Y mira, Dani, a ver, voy a decirlo lo más simple posible. ¿Cuántas veces hemos orado por alguien que está enfermo, cualquier enfermedad, cáncer u otra enfermedad, ahora el COVID-19, el virus, que está esta pandemia mundial, y creemos varios y nos involucramos varios a orar, la familia, el esposo, la esposa, por esa persona, y después de un tiempo de creer, fallece y muere por esa enfermedad. Ahora, murió salva o salvo, sea mujer o hombre. Sale el cuerpo enfermo, se queda en la tierra. Right? Pero la persona que se salvó, que ya está en la presencia de Dios, está sana. Amén. Entonces, en otras palabras, en otra manera de decirlo, está muy raro esto, nuestra oración fue contestada, pero la prioridad de Dios fue la que tomó el lugar, la salvación. Porque esa persona subió salva y sana. El cuerpo enfermo se quedó enterrado. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo venga en el rapto? Si estamos enfermos y nos salvamos, en el momento que somos arrebatados, toda enfermedad se va. Amén. O sea, la prioridad de la fe es la salvación y la relación con Dios Padre por medio de Jesús. Esa es la prioridad y no cambia. Ese es el evangelio de Cristo. El domingo lo decíamos en nuestra iglesia. Pablo dijo, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yes. A todo. La prioridad sigue siendo, y no estamos negando los milagros. Aquí hablamos de eso los miércoles a través de mi esposa, todo el equipo que está con ella. Se ora por enfermos, se ora por sanidades y vemos la mano de Dios obrando milagros y sanidades, pero no vamos a cambiar la prioridad. Es la salvación. Para eso, fíjate que Hebreos 11:6 dice así, el famoso salón de la fama de la fe de los hombres y mujeres de Dios, dice en Hebreos 11:6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que, ahí siempre paramos los mensajes y las prédicas con este versículo, pero Dios sigue, cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia al, o sea, Dios no para la palabra con que sin fe es imposible agradarlo. Sigue diciendo para qué nos fue dada esa fe, para acercarnos a Él, para buscarlo a Él. Y claro, muchos dicen en que esa recompensa se refieren a cosas. No, la recompensa mayor que Dios le dio al hombre es tener una relación con Él. Cuando no podía, porque el hombre estábamos perdidos en nuestros pecados, íbamos condenados rumbo al infierno y Dios nos recompensa después de que hicimos desastres, Él pagó el precio, Él nos busca, Él arregla todo para que podamos volver. Claro, tenemos que hacer nuestra parte, pero la fe es para eso, para primero conocerle, salvarse y luego entonces está el beneficio de ser sanado y restaurado, por supuesto que sí. Pero en estos tiempos, ¿por cuántas personas hemos orado? Hemos creído. Sí. Y no solo nosotros, ministerios más grandes que el nuestro. En este año, el año pasado, el año antepasado, hemos visto grandes hombres y mujeres de Dios morir. Cuando miles de cristianos se han envuelto a orar por ellos. Y la gente, y entran después las críticas y el juicio. Es absolutamente, me parece absurdo juzgar la fe de alguien en ese aspecto. Ahora, cierro esto y te paso el balón para tu lado, para que vayas cerrando el partido. Pero escucha esto. Y escuche usted que está allá en las cámaras, por favor, preste atención. Es más ofensivo no creerle a Dios lo que Él dice o nos ha dicho que no creer en su existencia. Wow. Escúcheme bien, es más ofensivo para usted, para nosotros, no creer a algo que Dios le ha dicho que creer en su existencia. Eso ofende más a Dios a que usted no crea que Él existe o existe de cierta manera, porque hace a Dios mentiroso. El no creer lo que Dios le dijo a usted, a nosotros, una promesa, una palabra escrita, una palabra directa del Señor respaldada en su palabra, eso es más ofensivo, hace enojar más a Dios que no creer que Él existe. Por eso es que cuando Jesús se encontraba con personas, siempre los guiaba su fe. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe. Y cuando no encontró fe en los discípulos, fue duro con ellos. Les dijo, hombre de poca fe, porque cuando vio incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios, eso es más ofensivo para Dios. Dudar de la naturaleza de Dios, dudar de que Él es confiable, decirle mentiroso.
Si Dios dijo que Él salva a nuestra familia, es posible, vamos a agarrarnos de esa Amén. promesa, vamos a creer hasta el último momento que cada uno de nuestra familia se salvará. Si Dios dijo que puede sanar, vamos a creer hasta el último Amén. momento que Cristo puede sanar. Si Dios dijo que restaure un matrimonio, no vamos a soltar esa fe en lo que Dios dijo hasta que veamos hecho lo que Dios dijo. Amén. ¿Verdad? Esto es muy importante, pero eso es importante entenderlo. A veces tal vez hemos ofendido a Dios, usted tal vez lo ha ofendido sin quererlo hacer. Cuando empezó a creer una palabra, pero como no lo vio, lo dejó de creer. Wow. Eso es muy delicado y muy importante. Lo que estabas mencionando, pastor, wow, tremendo, me dio la puerta. Muchas veces hemos leído el capítulo 11 de Juan, donde habla de la muerte de Lázaro, y es un capítulo muy rico, tiene muchísimo. Es un capítulo muy bien redactado por Juan y está lleno de riquezas. Pero me quiero enfocar en la parte de creer en este día, más allá de lo que hemos visto antes. Voy a empezar en el capítulo 11, en el verso 21, y dice así: Jesús ya iba caminando. Jesús, a propósito, porque como sabemos, nadie había resucitado después del cuarto día en el Antiguo Testamento, y Jesús todo lo que hace lo hace con un propósito. No es que se demoró y dijo voy a llegarme tarde porque no. Entonces Marta dice en el capítulo 21, en el verso 21 dice, a Jesús le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Primero, ella cree, está convencida de que si Jesús estaba en el lugar con su hermano, él no moría. O sea que está convencida de que Jesús puede salvar, que puede salvar la vida. En el verso 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ese es otro nivel. Jesús en el verso 23 le dice: tu hermano resucitará, a lo cual Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. O sea, la resurrección está ahí con ella en ese momento, le está diciendo. Y la vida, el que cree, y acá está, le dice el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto por lo que estabas hablando recién, la gente que hemos orado en COVID. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, vivirá aunque esté muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús cierra con esto: ¿crees esto?, le dijo. Y ella le contesta: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. O sea, Jesús lo basó todo en creer en ese momento. Él rompió con esos paradigmas que existían antes, y en ese momento Jesús dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna, y el que cree en mí no morirá eternamente. O sea, hay una esperanza de vida en Jesús a través de su sacrificio y a través de creer en Él. Como dice la palabra de Dios, el que cree en Jesús en su corazón y lo confiesa con su boca, este será salvo. Hay que creer y confesar para ser salvo. Esto es muy importante. Tú que has estado esperando, que has estado creyendo por la salvación de tu familia, lo que tienes que hacer es confesar la palabra de Dios. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar y comienza a confesar con tu boca. Cree en tu corazón que tal persona va a ser salva, que tal persona va a cambiar sus hábitos, que tal persona ya no va a ser un bebedor, o que ya no va a ser adicto a las drogas, o que ya no va a estar golpeando a su esposa o a su esposo. Tienes que cambiar, tienes que creer, tienes que declarar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vas a encontrar la promesa a toda necesidad, y por sobre todo nos enfocamos a la salvación, a la salvación. Todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo cree en su corazón, este será llamado Hijo de Dios. Así que ahora, donde quiera que estés, en la nación que te encuentres, si nunca le has dado tu vida a Jesucristo, si jamás te has rendido a Él, si jamás has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o tal vez lo hiciste y pasó algún inconveniente, te apartaste, te fuiste por alguna razón, algún motivo, te fuiste al mundo, lo que te voy a pedir es que ahora mismo está la posibilidad de reconciliarte con el Señor. Ahora es el momento. Una oración de tan solo 1 minuto puede darte la salvación y puede darte la vida eterna. Así que voy a pedirte ahora mismo que repitas esta oración después de mí. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador
y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mis pecados y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesús, te pido que entres a mi corazón y cambies mi vida. Amén, amén y amén. Pastor, ¿tiene algo para agregar de...? Sí, dice, tú usaste el pasaje de Lázaro en Juan 11. Sí. Y ahí aparece la misma palabra en, de creer en. Amén. Y en Juan 1:12, el primer capítulo dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Amén. les dio potestad o les dio poder de ser hijos de Dios. Le recibieron. O sea, le recibieron. Quiere decir que creer en Dios es muy importante para nuestra relación con Dios, porque tiene que ver con estar unidos a Él, porque recibimos de Él algo. A mí me gustan los pasteles, a mí me gustan los dulces, a Dani no le gusta. Sí. Y el otro lado aquí de las cámaras, las muchachas, a nadie le gusta, pero me encantan los pasteles, los dulces. Pero ponte a pensar con este ejemplo, que alguien te ofrece un pastel, el que más te guste, el flan, allá algunos, o flancocho, le dicen en Puerto Rico, que es mitad flan y mitad pastel abajo, el de leche, no sé cómo se llama. Cárcel. Y te ofrecen un pastel, el que más te gusta. Y te lo ofrecen que te regalártelo. Entonces tú empiezas a imaginarte el pastel. Ya sabes porque lo has comido antes, sabes cómo es, te estás saboreando su sabor, el color y cómo es cuando lo vas a partir y que se sale el juguito así por un lado y todo lo estás imaginando. Ya te estás haciendo cuenta de toda la imaginación. Ahora, ¿qué es mejor? Alguien te ofreció un pastel y alguien que te lo ofreció que te lo va a dar, va a cumplir con esa promesa. O tener el pastel ahí y comerlo. Es totalmente distinto. Entonces, la fe en el Señor, en Dios y en Jesús se trata de eso. Es tenerlo, es saborearlo, es probarlo, porque ya Él nos hizo uno con Él. Es recibir de Él, es estar conectados con Él. Que solamente, por eso es que a mí a veces me llama la atención, mucha gente habla y habla y habla del Señor y hacen y dicen que hacen, pero su relación, eso es lo que verdaderamente es esa relación para llegar a ser quien Dios quiere que sea esa persona. Amén. ¿Ya? Entonces, es importante en la fe en Dios. Y quería agregar eso para terminar de hablar de la fe y de lo importante que es creer en Dios y creer en Jesucristo.